Esto es Fluent Spanish Express, un podcast para aprender todo el español que no te enseñan los libros. ¡Comenzamos! Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Fluent Spanish Express Podcast. Todos los días, de lunes a viernes, contenidos con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, miércoles 4 de mayo de 2022, episodio número 237 de Fluent Spanish Express Podcast. Y bueno, pues hoy, como os habréis podido dar cuenta, el podcast va con un poquito de retraso, son las 10:37 de la mañana. Normalmente, todos los días publico a las 7 en punto de la mañana, pero bueno, a veces las cosas no salen como uno quiere y bueno, pues hay que adaptarse, no pasa nada. Y es que ayer, durante el día de ayer, pues quizás si queréis escuchar el episodio número 236, habéis tenido algunos problemas y es que, bueno, pues digamos que el hosting o el lugar donde yo subo los episodios del podcast tuvo algunos pequeños problemas técnicos que afectaron a que se pudiera escuchar el episodio de podcast, con lo cual, bueno, pues hoy me lo he tomado con un poquito más de calma y es que a veces, bueno, pues nos obcecamos demasiado y nos apuramos mucho en que las cosas estén a una hora determinada, pero la realidad es que pues creo que no pasa nada porque hoy esto vaya con un poquito de retraso, aunque como os digo, mañana estaremos de nuevo aquí a las 7 en punto. Y hoy un episodio muy interesante porque en el día de hoy vamos a hablar de cómo la escritura creativa puede ayudarnos a mejorar nuestro español. Y este episodio de hoy, bueno, pues lo estoy haciendo un poco de alguna manera inspirado en uno de mis estudiantes que se llama Gary. Desde aquí un saludo y desde aquí la dedicatoria del episodio, porque bueno, pues durante más de 2 años hemos estado y estamos trabajando de una manera un poco diferente. Nuestras clases están enfocadas a la escritura creativa y es que Gary se dedica durante toda la semana a escribir textos, a escribir historias, y durante la clase pues hablamos un poquito sobre esas historias y las comentamos, corregimos el texto y bueno, vemos cómo lo podemos mejorar. Desde luego, si hacemos una comparativa de los textos de Gary de hace 2 años a los textos que hoy escribe, pues nos encontramos muchas cosas muy interesantes y es que, bueno, sobre todo en cómputo general, lo mucho que ha mejorado su español. Así que, bueno, pues desde aquí, como digo, dedicatoria especial a Gary y voy a contaros algunas cosas de las que he aprendido durante estos 2 años. Pero antes de eso, os recuerdo, por si no me conocéis, mi nombre es Diego Villanueva, profesor de español y director de la Academia Online de Español Fluent Spanish Express en www.fluentspanish.express. Allí, por tan solo 5 euros al mes, tenéis acceso a todos los contenidos exclusivos y a las ventajas de ser suscriptor y suscriptora de Fluent Spanish. ¿Qué contenidos? Bueno, pues audiocursos sobre cultura, la cultura española, las costumbres sociales, cómo vivimos, cómo pensamos y cómo actuamos los españoles y las expresiones que utilizamos los nativos españoles. Además, también últimamente hay algún que otro audiocurso sobre gramática, pero una gramática un poco especial, enfocada más hacia lo práctico. Por ejemplo, hace poco hablábamos de las expresiones con verbos de cambio y es que pues explicaba un poco qué son los verbos de cambio: ponerse, llegar a ser, transformarse en, todos estos verbos que pues suelen ser muy complicados para los estudiantes y bueno, pues explicaba de una manera práctica esa gramática, algunas expresiones que utilizamos y creo que muy interesante, con más de 60 expresiones con esos verbos, en total más de 100 expresiones con los verbos de cambio, los de cambio de estado y los de cambio de cualidad. Y bueno, pues muy interesante este tipo de episodios también. Además, lo bueno de estos audiocursos es que se pueden escuchar directamente en el teléfono móvil a través de un feed personal, privado, que yo os ayudo a instalar en vuestro teléfono móvil, y de esta manera podéis escuchar los audiocursos como si estuvierais escuchando este podcast directamente. Pues no tenéis que estar delante del ordenador, sino que podéis escucharlos mientras estáis haciendo otras cosas diferentes. Además, si queréis hacerlo delante del ordenador, cada audiocurso incluye pues diferentes episodios con todas las transcripciones, 100% transcripciones, con lo cual, pues si queréis ver alguna expresión o alguna cosa que no habéis entendido, pues directamente lo podéis ver en la página web. Esto en cuanto a los contenidos exclusivos que, como os digo, cada día voy ampliando y cada vez pues habrá muchas más cosas y diferentes tipos de contenidos, así que os animo a que os suscribáis. Además, también otra cosa interesante es que una de las ventajas de ser suscriptor o suscriptora de Fluent Spanish es el acceso a la comunidad de estudiantes. Es que tenemos una comunidad en Discord donde podéis hacer vuestras preguntas, solucionamos las dudas, podéis escribir, podéis hablar, podéis hacer lo que os dé la gana y además participar en todas y cada una de las actividades que organizamos, como por ejemplo el club de lectura. Y además, una de las ventajas o otra de las ventajas de ser suscriptor o suscriptora es que tienes acceso a la transcripción completa de algunos de los episodios del podcast, de este podcast. Como por ejemplo, hoy la transcripción del episodio está completa en www.fluentspanish.express/podcast/237, 237, como el número
número del episodio. Así que vamos a empezar con este episodio que, como decía, pues está inspirado en este sistema, en este método que llevo aplicando más de 2 años con mi estudiante Gary. Y es que, bueno, para ponernos un poquito en contexto, también deciros que Gary, durante estos 2 años y medio, pues su estudio del español de alguna manera se ha limitado únicamente a estas clases semanales en las que él, bueno, pues durante toda la semana está preparando un texto creativo y lo hablamos en la clase, hablamos sobre ese tema y además lo corregimos y vemos cómo lo podemos mejorar, y la verdad es que, bueno, los resultados son espectaculares. Dicho esto, para ponernos un poquito más en contexto, comenzamos explicando qué es la escritura creativa, porque a lo mejor yo estoy aquí hablando de la escritura creativa y tú dices, bueno, ¿y qué narices es eso? Bueno, pues es una manera de escribir un poquito diferente que utilizamos para crear historias que pues son diferentes o están fuera de los esquemas más tradicionales de la manera de escribir. Por ejemplo, cuando estamos estudiando a través de un libro, a veces los textos que tenemos que escribir pues son digamos que están muy estructurados, tienen una manera de hacerse determinada, que eso hace que esté un poquito todo bastante encorsetado, como un corsé, estas prendas de ropa que se utilizan para poner las cosas dentro, o sea, para ajustarlas. En este caso, la escritura creativa te permite pues liberar un poquito todas estas estructuras y desarrollar los textos de la forma pues que más te apetezca. Puedes hacerlo, expresar tus ideas y expresarlas de la manera que te dé la gana. Bueno, ¿y qué beneficios tiene la escritura creativa para el aprendizaje de idiomas? Porque esto es realmente lo que nos interesa de este episodio, ¿no? Bueno, pues antes de nada, lejos de lo que habitualmente se piensa, y esto es algo que quiero hacer hincapié, es que la escritura, bien sea la escritura normal, académica o la escritura creativa, no es algo reservado para los estudiantes más avanzados. Si tu nivel de español no es avanzado, es principiante, aunque no sé si estarás escuchando este podcast, pues te diría que empieces a escribir ya. Se lo digo a todos mis estudiantes que empiecen a escribir desde el primer día. Si solo sabes escribir 3 frases, escríbelas. Después intenta conectarlas y después prueba a ver si eres capaz de mezclar esas frases. O sea, es que en realidad con 3 frases que tengas ya eres capaz de escribir diferentes alternativas de textos. La escritura, para mí, en mi opinión, es un instrumento súper útil para aprender y afianzar conocimientos sin importar el nivel. No hace falta que seas un Miguel Cervantes. O sea, simplemente escribe y cada vez lo irás haciendo mejor. Muestra pues esto que os cuento de Gary. Además, la escritura creativa te ayuda a centrarte en el lenguaje, en ver cómo funciona, en aprender los patrones de la lengua, de ver cómo se utilizan, de estar aprendiendo las estructuras a través de esta manera de hacer las cosas. Es un método mucho más entretenido que los métodos de aprendizaje habitual. Y lo que más sorprende es que comienzas a aprender a mejorar el uso de la gramática a través de esta especie de juego que es la escritura. Y esto es lo que os digo, una de las cosas que he aprendido durante estos 2 años y medio con Gary. Muchas de los errores gramaticales que Gary cometía durante los primeros textos que escribíamos ya no los comete porque, bueno, pues a través de la escritura ha ido aprendiendo cómo hacer las cosas. ¿Ha estudiado gramática por su cuenta? No ha estudiado gramática, simplemente ha estado escribiendo, cometiendo errores y al final, pues de esos errores, las correcciones, ha ido aprendiendo. La escritura creativa te permite manipular el idioma en las formas que quieras, de las maneras menos habituales para expresar tus ideas. Puedes expresar una misma idea de 1000 maneras diferentes. No hay un patrón, no hay una estructura. Tú puedes hacerlo de la manera que te dé la gana. Yo puedo escribir una idea y tú puedes escribirlo de otra manera totalmente diferente y ser la misma idea. De hecho, muchas veces, ¿cuántas veces nos pasa que estamos escribiendo en nuestro propio idioma, escribimos una frase y la borramos entera porque no nos gusta cómo suena y la escribimos de otra manera? Pues esto se puede hacer tranquilamente. Y eso además hace que tu implicación sea muchísimo más profunda. Cuando tú estás concentrado en una tarea que es la de buscar cómo expresar una idea, pues ocurre que estás llevando tu nivel de español a un punto mucho más profundo que simplemente hacer un ejercicio de estos de rellenar los espacios en blanco y completar frases manidas que no vas a utilizar en tu vida. Y por ejemplo, Duolingo, por ejemplo, yo en Duolingo tengo casi más de 2.200 días seguidos en Duolingo y os puedo decir, por ejemplo, con el que ahora estoy haciendo polaco,
que no soy capaz de decir 4 frases seguidas y es que da igual. Tú me pones delante de la aplicación de Duolingo y acierto todas las palabras. Sin embargo, cuando estoy en el supermercado soy incapaz de hablar con nadie. Bueno, pues dicho esto. Además, esta manera este método, esta manera de practicar el idioma te ayuda a romper la monotonía. Y es que, bueno, de todas las clases que tengo con mis estudiantes, os podría decir que sin duda la de Garry es una de las clases que más espero cada semana, y eso es que cada semana tenemos una historia diferente, cada semana hay algo nuevo, algo que además egoístamente como profesor aprendo algo nuevo, porque además me escribe muchas cosas pues sobre su país nativo, su país natal, que en este caso es Australia, y me cuenta muchísimas historias que son súper interesantes y que me encantan. Así que, bueno, pues es una manera súper original, súper genuina y además poco predecible de mejorar el idioma. Es muy, pero que muy interesante. Además, otra cosa buena que tiene, para las personas que son así, personas que no quieren meterse demasiada presión en el aprendizaje de un idioma, es que la escritura es un proceso lento, sí, muy lento, que necesita su tiempo y que además, pues, como os digo, nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de reflexión, nuestra capacidad de concentración, y es muy útil para enfocarse en la construcción de frases, de palabras, de vocabulario y de cómo saber cómo utilizamos la lengua. Así que es un ejercicio, un proceso lento, pero que es muy agradecido. Además, te aporta una mejora constante. Una de las cosas que más veo en este caso en Garry es, y en todos los estudiantes que hacen con los que estoy siguiendo este tipo de metodología, es que en cada texto hay errores. Al principio había muchos, pero poco a poco estos errores van disminuyendo y lo importante de este proceso es aprender de ellos y tratar de evitarlos en la medida de lo posible en futuros textos, con lo cual, pues bueno, es una manera muy interesante. Dicho esto, como os digo, muchísimos beneficios el hecho de escribir, de utilizar la escritura creativa como método de aprendizaje de idiomas. Esto no quiere decir, desde luego, que no utilicemos otras fuentes. Eso, por supuesto, pues escuchar podcasts, ver vídeos, ver películas, ver series, leer libros. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero esta, como os digo, es una manera de implicarnos a un nivel, creo, muy profundo en el aprendizaje de la lengua. Y ahora os voy a hablar de un ejercicio, una tontería que, bueno, pues yo no le he puesto nunca un nombre muy creativo. Simplemente lo llamo el ejercicio de las cajas, o no sé cómo, realmente no tiene nombre, simplemente lo explico cómo lo utilizo. Bueno, buscamos 2 cajas de cartón o de plástico, de lo que queramos, que colocamos en algún lugar de la casa, cogemos un folio en blanco y lo cortamos en trocitos más pequeños. Bien, hasta ahí, DIY, hazlo tú mismo, do yourself, vale, perfecto. Luego, poco a poco, en esos papeles, cada caja tiene un sentido. La primera caja es en la que rellenamos papeles o metemos papeles con temáticas, diferentes temáticas. Cuanto más específicos seamos, mejor. Porque si yo pongo en un papel música, bueno, pues vale. Puede ser que en el momento en el que estoy escribiendo se me ocurra alguna cosa sobre música, o si soy un poquito más específico, por ejemplo, la música tradicional de mi pueblo o de mi ciudad o de mi región, pues es más específico y nos ayuda más a la hora de hacer el ejercicio. Y por otro lado, en la otra caja vamos poniendo expresiones. Expresiones que aprendemos, que leemos, que escuchamos. Por ejemplo, si tú estás escuchando este podcast y escuchas alguna expresión que te llama la atención, que no sabes muy bien cómo se utiliza, bueno, pues te buscas un poco cómo utilizarla, incluso me preguntas si quieres, la anotas en el papel, pones por detrás si quieres el contexto en el que se utiliza, toda la información que quieras en ese papelito. Bueno, y ese papelito lo metes en la caja, ¿vale? Y ahora el ejercicio es muy simple. Simplemente cuando vamos a escribir un nuevo texto, sacamos un papel del tema, de la caja del tema, en donde, pues, no sé, música tradicional de nuestra región, bien, perfecto. Y 3 o 4 papelitos, los que tú quieras, con expresiones para obligarnos a introducir esas expresiones dentro de nuestro texto. Y bueno, pues es una manera, si crees que no tienes la creatividad suficiente como para imaginarte un tema diferente cada día, aunque ya te digo que otra de las ventajas de la escritura creativa es que dispara muchísimo tu imaginación, no te lo puedes, valga la redundancia, ni imaginar, pues creo que es un ejercicio, bueno, muy sencillo y que creo que os puede ayudar para empezar con esto. Pero mi consejo, desde hoy, si no estáis escribiendo en español, hacedlo. Y también os diría que las opciones para la corrección de textos en español, bueno, pues son, digamos, muy variopintas. Puedes encontrar muchos tipos de profesores, de personas que te pueden ayudar con la corrección de los textos, pero yo os recomiendo que comencéis a escribir y que intentéis
conseguir que alguna persona os corrija los textos. Como os digo, yo mismo en las clases de mis estudiantes hay algunos estudiantes que nuestro método es el método de la escritura creativa, y os animo a que si queréis me contactéis, si queréis, para hacer esto como estoy haciendo con Gary, como estoy haciendo con otros estudiantes, y que pues comencéis desde hoy a mejorar vuestro español a través de la escritura. Os digo de verdad, me apetecería traer por aquí a Gary para que cuente un poco su experiencia y su punto de vista sobre todo esto, porque yo lo estoy contando aquí, parece como esto que es la panacea, y la verdad es que pues Gary no puede estar más contento, me dice, porque le encanta esta manera de trabajar. Así que pues si queréis trabajar como Gary, ya sabéis, podéis contactarme directamente. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify, y por vuestras reseñas. Ya sabéis, nos vemos todos los días de lunes a viernes aquí en Fluent Spanish Express Podcast, mañana a las 7 en punto de la mañana, hora española. Y si queréis aprender todo el español que nos enseñan los libros, suscribíos en www.fluentespanish.express. Que tengáis muy buen miércoles.